de Beto Villar. En esta investigación se permitió conocer que 86 trabajadores de la entidad cobraron bonos entre 380 y 760 soles. No pasó absolutamente nada con esos trabajadores. No se cambió una coma. ¿Por qué ocurrió esto? Y básicamente ha habido impunidad en el mal manejo, la investigación de Beto Villar. Ir y venir de Huachipa al cercado de Lima todos los días desde hace una década no detiene a Rufina Taipe en su lucha por sobrevivir. ¿Usted no tiene ningún otro ingreso que no sea el de su propio trabajo, digamos? Nada, con eso nomás estoy trabajando, pero estoy avanzada, estoy mal, por eso con eso nomás, aunque algunos me decían, con fruta anda, decía, pero no puedo, güey, no tienes fuerza, no, mi mano está como enlolado, está mi cintura. Vende golosinas frente al Banco de la Nación de 28 de julio. Nació en Huancavelica hace 63 años. Nadie nunca le ha hecho esta pregunta. ¿Usted ha recibido algún tipo de bono del Estado, señorito? No he recibido, lo que esta cuarentena comienza, nada, ni un sol no recibido yo. Desde marzo del 2020, poco después del inicio de la pandemia en Perú, el gobierno ha entregado más de 13.700 millones de soles en bonos para familias en estado de vulnerabilidad y pobreza. El último de ellos es el Yanapay, de 700 soles y destinado a grupos familiares pobres o pobres extremos del país. Los bonos fueron creados justamente para ayudar a las personas más vulnerables producto de la pandemia. Eso significa a las personas más necesitadas, a las que realmente por no tener ingresos, no tener recursos, era indispensable que el Estado les diese un apoyo para que puedan sobrevivir en esta época de emergencia sanitaria. Cuando no trabajo, no tengo nada, no tengo plata. Rufina, quién sabe por qué, es una de las olvidadas de este plan del Estado. Sin embargo, hubo también quienes fueron premiados sin merecerlo. Esta noche en Punto Final descubriremos cómo sistemáticamente más de 80 trabajadores del Banco de la Nación cobraron estos bonos del gobierno. En periodismo es sabido que cuando una entidad no da una entrevista es porque no está muy segura de lo que debe decir, por decirlo de manera elegante. Para este reportaje ni el Banco de la Nación ni el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aceptaron absolver nuestras preguntas. Pero ellos, además del Ministerio de Trabajo, son claves en estos informes del órgano de control institucional del llamado Banco de Todos los Peruanos. Este programa accedió e investigó al detalle los informes de control concurrentes 033 y 046 de octubre y diciembre del año pasado, que dan cuenta que 86 trabajadores del Banco de la Nación cobraron subsidios monetarios de emergencia sanitaria. Este bono está pensado en personas de extrema pobreza, a personas realmente necesitadas que no tienen ingresos. Pero todos los trabajadores del Estado han mantenido sus ingresos. Es más, el Estado ha sido una de las entidades que ha buscado perjudicar lo menos posible a sus trabajadores. Desde el año pasado, los documentos que difundimos esta noche son de conocimiento de José Carlos Chávez Cuentas, presidente del banco, y de su gerencia. Entre otros, estos detallan que desde septiembre del año pasado el órgano de la Contraloría confirmó que decenas de cajeros, promotores, analistas, técnicos, choferes y auxiliares cobraron los bonos de 380 y 760 soles de los grupos Yo Me Quedo en Casa, Rural, Universal e Independiente. En cuestión de días, el escándalo se haría aún más grande. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reconoció que del grupo de 42 trabajadores que reúne uno de los informes, 23, es decir, más de la mitad, eran clasificados como no pobres, mientras que 10, que habían sido clasificados como pobres o pobres extremos, habían, sin embargo, ingresado a trabajar entre el 2013 y 2018 al llamado Banco de Todos los Peruanos, es decir, que de ninguna forma debieron cobrar el bono. ¿Lo cobraste? Sí, lo cobramos varios, ¿ah? Pues lo pensamos. Ya, ¿y cuántas personas han sido las personas que han cobrado? Y que lo que pasa es que queríamos... No te podría de todos. Emergencia rosa.
Punto Final buscó a varios trabajadores que gozaron de una suerte que otros no. Bonos que, como lo señalan los decretos de urgencia, solo deben entregarse a hogares en vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema, a beneficiarios del programa Juntos, Pensión 65 y otros, y a aquellos cuyos miembros no se encuentren en el registro de planillas del sector público. Una de ellas es esta mujer cuyos datos obtuvimos de una lista que hizo llegar el banco. Yo creo que sí nos correspondía. Claro, hay gente pero que tiene más necesidad y no ha cobrado, ¿no? Hay tanta gente que cobrar, gente que imagina estaba pagando en la punta. O sea, yo no entiendo cómo es esto, cómo lo que hacen. Encuentran así con cadena, con hijos de colgar de la punta se van. Que tienen zamborsa. Y de verdad que no lo entiendo. Y tienen casa propia, uno no tiene casa propia. Viven alquilado, arreglados y no sé. Para la exministra de Desarrollo, Paola Bustamante, esta irregular filtración de falsos beneficiarios enmarca varias responsabilidades. Primero tendría que identificarse, ¿sí?, si el Banco de la Nación tenía en la lista de personas a las que tenía que entregarle el bono a estas 42 trabajadores. Es lo primero, ¿sí? Si tenía en la lista, entonces esa lista vino directamente desde las entidades involucradas en este proceso, que eran tanto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social detalló en este escueto comunicado que 9 trabajadores del Banco de la Nación, incluidos en uno de los informes, sí debieron cobrar el bono, pues desempeñaban labores de chofer, auxiliar, analistas y técnicos, entre otros. Pues bien, nosotros comparamos esta información con las planillas del Banco de la Nación y pudimos comprobar que sus técnicos, auxiliares y analistas ganan nada menos que entre 2.399 y 5.089 soles. A esto, la actual ministra de Desarrollo, Dina Boluarte, podría considerar pobreza o vulnerabilidad. ¿Cómo van a estar cobrando ellos? Bueno, ellos no, la gente es para la gente pobre. Que se vayan a los cerros a ver a la gente cómo está, que se muere de hambre allá. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y está sufriendo por querer reintegrarse, ¿no? El primer delito y el más grave es el delito de peculado, que sanciona a todos los funcionarios públicos que se apropian de cualquier manera de dinero o de bienes que les son confiados de alguna manera, y sobre todo además aprovechando un contexto de emergencia sanitaria. Y además también tendríamos un delito contra la fe pública, porque ellos, para poder figurar en estas listas, han mentido a la ciudadanía, han mentido al Estado, y eso automáticamente también genera otro delito que, si logramos establecer que además se trataría de documentos públicos, podría llevar a sanciones de hasta 10 años de cárcel. A pesar de rechazar dar una explicación ante cámaras, el Banco de la Nación confirmó las sospechas de esta investigación y detalló que de los 86 trabajadores involucrados, 44 hicieron su cobro a través de la banca celular del mismo banco. Y escúchelo bien, 9 de ellos lo hicieron por ventanilla, en la cara de sus colegas. Los otros, añadió, pudieron haberlo no cobrado o cobrado por otras plataformas. Y es importante que los ciudadanos seamos responsables de no aceptar un bono que no corresponde, porque podemos alimentar a nuestra familia, podemos garantizar su manutención y más bien esos recursos deberían ir a las familias que realmente lo están necesitando. El Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación considera que los controles de la entidad han permitido esta irresponsable filtración. Dentro de nuestro parecer, como en otros casos, parece que sí, por cuanto ellos deben hacer el cruce correspondiente y evitar que no solamente trabajadores, que para nosotros no tienen la culpa, sin embargo, sí hay las autoridades que vienen a ser los responsables directos, como los de seguridad, de informática, que son los que deberían detectar y cumplir con la ley. Hay una arista importante en este escándalo. ¿Qué diría usted si le contamos que a un año de haber sido alertado de los cobros irregulares, el Banco de la Nación no ha informado a la Procuraduría aún sobre los trabajadores que no han devuelto el dinero, pese a que se comprometieron a hacerlo con la Contraloría? Ello debido a que, según su área de prensa, hasta ahora siguen pidiendo la devolución del dinero a sus trabajadores. Pero no dijeron nada, no, yo llamé, pues siempre llamamos a personal, me parece. Ajá. Y dijeron, no, pero si la próxima siguiente ya no deberían cobrar.
En ese momento quisimos, nos dejamos con el jovencito, con otro chico que traje en Minca, y nos dijeron, no, si no te acordás ya, normal, si no te dicen nada. Cuando vino la segunda, sí, porque después llegó un correo. Un año entero con trabajadores que ganan más de 5.000 soles y cobraron un bono para los pobres y a quienes el banco no sanciona pese a que su reglamento exige probidad, honradez, honestidad y un claro rechazo a la corrupción en todos los ámbitos. Definitivamente, una vez detectado que se encontraban en estas listas y que habían cobrado además los bonos, lo cual evidencia su actuación dolosa, debería haber puesto en conocimiento del Ministerio Público estas irregularidades, porque claramente se trataba de trabajadores que no cumplían con los requisitos de ley para poder ser beneficiados con el bono. El Ministerio de Trabajo informó que incluyó a los trabajadores de esa historia en el bono en base a la información del Registro Estatal de Planillas, dejando entrever que el Banco de la Nación no actualizó una información valiosa, lo cual acarrearía más responsabilidades frente a este claro robo a los más pobres. Queda claro que en el Banco de Todos, algunos se han hecho los vivos y no les pasa nada. Se han hecho los vivos y no les pasa nada. Bueno, anoche se habían enterado ya en el Banco de la Nación de esta investigación de Beto Villar. Hay un comunicado que salió señalando que han comenzado los procedimientos sancionadores disciplinarios contra este grupo de trabajadores. Estamos hablando de casi un centenar de trabajadores. En buena hora y ojalá se acelere porque ya se han demorado más de un año. Pero vamos a regresar